Buenas tardes otra vez. El día de hoy, a petición de algunos alumnos, estaremos trabajando un breve repaso de la materia de literatura. Para no errarle, me traje aquí la planeación para ir viendo con ustedes lo que estuvimos hablando y sobre todo que les vaya sirviendo de repase para sus exámenes extraordinarios, que era quien lo decía que lo quería para eso. Pero igual forma haremos un repaso al menos ahorita de la primera unidad. Espero que les sirva de algo. Bueno, en la primera unidad de literatura trabajamos el tema la literatura es un arte. En ella veíamos que la literatura, primero trabajamos viendo la literatura como una expresión artística. Veíamos allí que el hombre por naturaleza manifiesta sus sentimientos, sus emociones, sus ideas a través de diversos elementos. Un poema, una pieza musical, una pintura, una danza. A esto se le denominaba arte. De allí surgen pues lo que también llamamos las bellas artes. Se le debe a los griegos que dividieran las artes como artes mayores y artes menores. Las primeras, las artes mayores, eran las que permitían gozar las obras por medio de los sentidos, la vista, el oído. Las segundas se percibían más por los demás sentidos, como el olfato o el tacto. Hay quien dice que la gastronomía es un arte, aunque también decimos que comemos con los ojos. Cuando vemos un platillo exótico nos encantaría probarlo inmediatamente por solo la estética que tiene, ¿no? Podemos decir que también en la gastronomía nos encontramos al arte. Es a los griegos que se les debe esta catalogación de las artes, la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura, la poesía, incluido, bueno, ya no con los griegos, pero el cine. El cine es considerado como el séptimo arte, y hay quien dice que en las nuevas tecnologías están surgiendo nuevos artes, pero eso ya es harina de otro costal. Por eso se dice pues que la literatura es la representación o recreación de la realidad. El escritor generalmente no inventa algo, sino que recrea la realidad, hablando de la literatura, que vive en el contexto social en el que se desenvuelve. Es decir, el escritor escribe a partir de lo que le toca ver y vivir. Y algunas obras literarias tienen tanta fuerza por la presencia, por lo mucho que nos evoca incluso en nuestros propios contextos, pero hablaremos de eso más adelante. Ya medio explicábamos también en un video de para qué nos sirve la literatura. Decíamos que en esencia no sirve para nada, pero en realidad podríamos decir que tiene ciertas categorías, ¿no? Para entender que somos seres finitos, ¿sí? Un día nos vamos a morir, pero necesitamos trascender y el arte nos ayuda a la trascendencia. Decíamos también que la literatura aumenta nuestra imaginación. Dice por ahí un gran conferencista que quien no lee solamente vive una vida, pero los que leen beben muchas vidas, ¿no? Y bueno, la lectura nos ayuda, la literatura concretamente, a aumentar nuestra imaginación. Ayuda al dominio del lenguaje. Cuando leemos, nuestro vocabulario también se incrementa. Utilizamos palabras nuevas, algunas muy rimbombantes, otras muy románticas, otras que llevan un ejercicio lingüístico más complejo. Le damos belleza y estética a nuestra propia habla. Incrementa nuestra cultura al reconocer y conocer nuevas palabras que se usan en la cotidianidad, que no sabíamos antes qué significaban, de repente se vuelven trascendentales y entendemos más y mejor frases, dichos, actitudes, frases, sabiduría popular. De ahí que se dice pues que incrementa nuestra cultura, nos permite tener una mejor visión del mundo, también el arte, nos permite conocer otras culturas al encontrarme con personas de otros países, de otras regiones del mundo, y hablo de las obras literarias, de lo que ellos son, de algunos actores, escritores representativos de su país. Eso me hermana en cierta forma, me genera empatías con las personas de las que estoy hablando, de su cultura, ¿no? En este caso de la literatura. Nos permite tener también, decíamos, una mejor visión del mundo, ¿sí? Aumenta nuestra cosmovisión. Y una frase muy literaria, no es mía, pero que nos ayuda a bien vivir y también a bien morir. Hasta ahí era uno de los primeros temas que estuvimos trabajando en la materia de literatura. Perdón, estoy viendo aquí a ver qué más se me está quedando por ahí en el tintero. Veíamos que es un arte. Bien, también tenemos pendiente hablar en un siguiente tema. Trabajamos el tema 2 en la unidad 1, que tiene que ver con la intención comunicativa.
las marcas de literalidad, el lenguaje literario y la función poética. Hablaremos de eso concretamente. Primero, ¿qué decíamos que era la intención comunicativa? Que cuando nos comunicamos con alguien, sea quien sea, nos mueve a utilizar un lenguaje específico. No es lo mismo hablar con nuestra novia, con tu novio, con tu papá, con tus hermanos, con tu jefe, todos en el mismo tono. Es decir, necesitamos hacer variaciones lingüísticas. Utilizamos el lenguaje para distintas intenciones o con distinta intención. De ahí llamamos intención comunicativa, ¿verdad? Esa intención nos permite identificar o definir qué tipo de lenguaje vamos a usar. Sí, a veces usamos la función referencial. Recuerdan que hablamos de las funciones de la lengua. La función referencial solamente para hablar de situaciones contextuales, o a veces hablamos de manera imperativa, como cuando le ordeno algo a alguien, o usamos otra figura para entender e interpretar alguna situación. Es decir, la intención con la que vayamos a hablar o deseamos comunicarnos es la función de la lengua que vamos a utilizar. Por eso la literatura decimos que tiene una intención. Dejamos lo de la intención y hablemos de las marcas de literalidad. ¿Sí? Las marcas de literalidad no son otra cosa que el uso como la estética de la lengua. No es lo mismo decir una frase con un lenguaje muy coloquial que añadirle ciertas palabras con un tono más estilizado, más literario, entre otros, ¿no? Por ejemplo, hay personas que utilizan más el lenguaje connotativo para decir cosas que se entienden de otra forma, ¿no? No es lo mismo decir el profe hoy anda muy distraído, que es un lenguaje que hablaremos de él, el lenguaje denotativo, a decir el profe hoy anda en la luna. ¿Sí? Vean que es la misma estructura, bueno, no es la misma estructura, pero la idea es muy similar. De allí que pues es importante que utilicemos las marcas de literalidad. En esencia, lo que se busca con ellas es embellecer el lenguaje. Y hablando de embellecer el lenguaje, tocamos el siguiente punto del que hablamos, que fue el lenguaje literario. ¿Sí? Decía yo ya que el lenguaje se divide en dos momentos, el denotativo y el connotativo, perdón. Decimos denotativo cuando queremos que las palabras signifiquen en esencia lo que quieren decir. Por ejemplo, la forma en la que habla un doctor es totalmente denotativa, las palabras objetivadas y que explican y transmiten lo que en esencia quieren decir. No se puede malinterpretar lo que viene ahí. Un documento, por ejemplo, que escribe un abogado, un contrato, algo que tenga que ver con la ley, el lenguaje es denotativo. Mientras que a lo mejor textos literarios, textos poéticos, textos recreativos pueden llevar un lenguaje más connotativo, como el ejemplo que usaba hace rato, ¿no? No es lo mismo decir el profe está distraído a decir el profe hoy anda en la luna. El segundo es el connotativo y el primero es el denotativo. También vimos la función poética. Veíamos que la función poética se usa con la intención de atraer al lector, ¿verdad? Que transmite sentimientos y emociones con la intención de que generen cierta armonía, ¿verdad? No es lo mismo decir las palabras así de manera seca y dura. A ver, señores, siéntense a decir frases como mis queridos educandos, es un placer volverlos a ver. Os invito a que se postren o que postren sus sentaderas y siéntense allí. Perdón por el chiste de las sentaderas. Pero bueno, el lenguaje poético pues hace que generemos situaciones simbólicas. No es lo mismo decir siéntense señores a decir mis queridos educandos. En los dos hay un proceso de comunicación, pero uno utiliza la función poética, ¿verdad? Mis queridos educandos. No me voy a poner a discutir si en esencia los quiero o no. En esencia se les quiere a todos. Pero bueno, estoy hablando del lenguaje de la función poética. Y veíamos también en este tema, veíamos las formas de representación, o mejor dicho, de presentación. Estos textos literarios se escriben de dos formas, en prosa o en verso. Fíjense cómo esto está moviendo la mano. En prosa es que se escriben en párrafos, son oraciones unidas por nexos, conectores, acentos, comas, puntos. Y eso es el caso de la prosa, como es el cuento, la novela, la fábula, el mito, epopeya, que hablaremos de ella. Bueno, la epopeya también puede ser en verso. Y el verso, que tiene una estructura de verso, más verso, más verso, más verso, me da una estrofa, estrofa más estrofa, me da un poema, una canción, etcétera, ¿no? Ya hablaremos de eso en su momento. Nada más estamos hablando de las formas de presentación.
Entonces decíamos ya, las formas de presentación pueden ser en verso o en prosa. Vimos que se utiliza la función poética, el lenguaje embellecido. Vimos que el lenguaje literario, que está bañado más de una estructura estética que objetiva. Vimos que hay marcas de literalidad, que es el valor estético que se usa. No recuerdo si dijimos esto de las marcas de literalidad, pero podríamos volver a decirle que es el uso estético del idioma, ¿verdad? Eso cada quien lo tiene. No es lo mismo que yo de las clases a que se la dé su maestro de matemáticas. Los dos tenemos unas marcas de literalidad muy personales que en la forma de hablar, de expresarnos, también se manifiestan a la hora de escribir. Le decimos pues al lenguaje embellecido, ¿no? Eso le decimos marcas de literalidad. Y decíamos también que cuando nos comunicamos lo hacemos con una intención. La intención es, pues depende de lo que queramos, transmitir información. Si queremos decir algo bello a una mujer, a nuestra novia, a nuestra pareja, etcétera, ¿sí? Y bueno, dejemos ese segundo tema y hablamos de un tercero que es algo complejo porque hablábamos de las épocas literarias. Decíamos de las épocas literarias que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido siempre la necesidad de expresarse, ¿sí? Ya sea en poesías, en relatos, en odas, en elegías, ya hablaremos de ellas, pero esas maneras van cambiando, ¿sí? A lo largo que va evolucionando la humanidad, el lenguaje también va evolucionando y claro está que la literatura también es así. Para el estudio de la literatura lo han separado en épocas, en periodos, lo mismo pasa con la historia. A veces la historia y la literatura parece que llevan la misma estructura. Entendemos la historia a partir de la literatura, ya hablaremos de eso, o al revés, ¿sí? Digamos pues que estas expresiones artísticas van evolucionando conforme va también evolucionando su historia. No hay así como una regla particular de separarlas, pero al menos en la literatura se ha seguido como una regla que se separen en tres periodos, ¿sí? Lo que se llama la literatura antigua, lo que llamamos la literatura antigua de la Edad Media, la literatura moderna y la literatura contemporánea. Aunque lo explicamos ampliamente, vamos a hacer un resumen muy rápido a ver si con esto les ayuda a que quede más claro para sus exámenes y demás, ¿sí? Bueno, decimos la literatura antigua cuando pues son las primeras manifestaciones escritas, a veces eran textos muy mágicos, religiosos, relacionados con divinidades, con poderes sobrenaturales, y bueno, la transmisión casi era de cosas mitológicas, eran situaciones mitológicas, ¿no? Había dioses, había naturaleza, los orígenes de la creación. Cada pueblo tiene sus manifestaciones, ¿verdad? Los más comunes eran el pueblo sumerio, los griegos, que hablaremos ampliamente de ellos, los fenicios e incluso pues las literaturas nórdicas y demás, que también les dedicaremos un espacio aparte. Digamos pues que es una primera etapa. Hay otra siguiente etapa que es la Edad Media del siglo IV, hay quien dice que del siglo V al siglo XIV, al siglo XV, pero en esa época que bueno, pues también ya tienen sus estudios. Seguiremos hablando un poquito de los romanos, que ya empiezan a trabajar aquí los estudios míticos, filosóficos, científicos, ¿verdad? Es en este periodo, pues, en la antigua, según la antigua, en la que pues la literatura se empiezan a construir los primeros géneros literarios. Luego, hay otro periodo que llamamos la literatura antigua, que es del siglo XVI del siglo VI, perdón, al siglo XV, más o menos. Ahí tenemos ya la época de la Edad Media, particularmente prevaleciendo los países europeos, ¿sí? Ahí tenemos desde el año 1000 por allá, más o menos, empezamos a hablar del Mio Cid, hablábamos también de los Nibelungos, de la Divina Comedia, que es como por ahí de 1200, ya precisaremos las fechas. Y bueno, también por esas épocas reconocemos y se trabaja más los poemas de Gilgamesh, aunque yo diría que es más de la literatura antigua, pero digamos que es pues del siglo XV hasta el siglo XIX, le decimos la literatura antigua. Perdón, ya me estoy haciendo bola yo también. La literatura de la Edad Media, perdón, la literatura de la Edad Media es del siglo V al XIV, de la literatura de la Edad moderna, diremos que es del siglo XVI al siglo XIX, y la literatura contemporánea, que es desde el siglo XX hacia nuestros días. Y ahí súmele pues todas las corrientes literarias habidas y por haber. Ya las estaremos hablando de manera particular
en otro momento, ¿sí? De entrada, pues, hasta ahí más o menos empezamos a trabajar este tema. Luego, ¿qué más estuvimos haciendo por acá? Creo que por ahí nos paramos, ¿no? Por ahí nos paramos. Además, el video ya se nos está haciendo muy largo. Nada más ir resumiendo, quisiera comentar en este video antes de cerrar los temas que hemos trabajado hasta ahorita. ¿Sí? Ya trabajábamos algo de la literatura como arte, que es el bloque 1. Hablamos del texto literario, de la intención comunicativa, de las representaciones de los textos literarios y del lenguaje literario. No hemos dicho nada de las figuras retóricas ni de los prototipos textuales, solamente hemos mencionado algo de las épocas literarias, de la antigua, que son sociedades como la mesopotámica, la egipcia, hebrea, hindú, persa, china. Hablamos algo de eso, bueno, lo digo ahorita. En la literatura moderna tenemos el Renacimiento, lo barroco, lo neoclásico y el siglo de oro, bueno, ya hablaremos de eso. Y la contemporánea, que es la literatura del siglo XIX, en romanticismo, en realismo, naturalismo, modernismo. Esto nos da pie para más videos, pero la intención es hacer un repaso rápido. Y la literatura del siglo XX, que es el vanguardismo y el postmodernismo. Disculpen ustedes. Faltaría comentar algo de las estructuras de los géneros literarios. Veíamos allí pues que los géneros literarios ordinariamente se dividen en tres: el épico narrativo, el poético lírico y el dramático o teatral, digámoslo así, ¿no? La poética de Aristóteles, un libro de Aristóteles que nos hizo el favor de hacernos esa categorización. Y es ahí donde se nos separa, bueno, en el caso de los textos narrativos, que hablaremos más adelante, pues que se dividen en géneros mayores, que es la novela y el cuento, y los géneros menores, que tenemos ahí el mito, la leyenda, la epopeya, le falta uno, la fábula, y también, bueno, eso es en cuanto al narrativo. En cuanto al lírico, pues tenemos los textos escritos en forma de verso, que veremos que existe el poema, la oda, el madrigal, el himno, se me van, y bueno, hablaremos de las figuras retóricas. Y en el texto dramático, los textos dramáticos, como los separó Aristóteles, veíamos en los textos dramáticos, pues que son la comedia, la tragedia y sus divisiones de estos, ¿no? El drama, más del siglo XVIII, pero bueno, ya hablaremos, perdón, no sé ese siglo. Bueno, esas tres estructuras las trabajamos en un momento. Bueno, a grosso modo, pues, aquí visto lo de la primera unidad, con la intención de que les ayude más y mejor a entender pues lo que estuvimos trabajando en literatura 1. Les recuerdo también, si me permiten, hay un blog que tiene toda esta información. De hecho, ahorita estoy ahí en medio viendo los pedacitos para no decir alguna tontería. Y bueno, está el blog que también está a sus órdenes, ya lo tienen algunos de ustedes y pues bueno, ahí estamos a la orden. Bueno, este video ya se hizo muy largo, suelen ser más cortitos, creo que es el primero que hago más largo y solo hemos trabajado la primera unidad de literatura 1. En breve, no digo que mañana o igual en rato, les haré el siguiente audio explicando literatura 2 y 3 y de una vez también trabajar literatura 2 ya con un esquema pues más estructurado. Bueno, pues así, perdón por la premura, pero también ustedes están viviendo situaciones de estrés. Yo les sigo invitando a que no se angustien, no se agobien, no se estresen. Estas situaciones son partes de la vida. Recuerden que lo que hoy es tragedia, mañana es anécdota. Y como siempre, pues muchas gracias, mucho ánimo y un placer poderles servir por aquí. A sus órdenes. Ánimo.